Turbas Bengalco, Maquinaria Agrícola Agronoma, Desguaces Timo, Puertas y Automatismo Raponca, Tiendas Flix y a todas las demás firmas que ayudaron al desarrollo de este torneo. Mención especial también para la colaboración de Frutas Moncho, Larsa, Supermercados, Familia Eroski, Supermercados Galis, Supermercado Freud y Frutas TT Fruits. A continuación se reclama la presencia en el campo de las autoridades al alcalde de Ribadumia, David Castro, presidente del Club Deportivo Ribadumia, Serantes, director de la Copa Ribadumia, Paco Ozores, diputado provincial Manuel González, en nombre de Secretaría General del Deporte, Daniel Benavides, diputado del Parlamento, Diego Gago Marín, vicepresidente del Club Deportivo Ribadumia, Félix Pérez, representantes de Clave Viajes, Carlos Noya, concejal de Deportes del Concello de Ribadumia, Juan Carlos Esperón, director de la zona de Pontevedra del Banco Santander, Avelino Carballo, responsable de compras de Aguas do Paraño, Mariluz López, representante de Delta Motor y Galmotor, Javier Espada, gerente de Bodega Santiago Roma, Santiago Roma, regidor de Deportes de Ayuntamiento, Jesús María, Estado Aguascalientes de México, Héctor Macías, presidente comité de Ayuntamiento, Deportes del Estado de Aguascalientes de México, Gerardo Gutiérrez, director deportivo de la Escuela de la Federación de Fútbol de las Islas Maldivas, Las Jardín, y directivos del Club Deportivo Ribadumia, Celestino Chávez, Antonio Domínguez, Monserrat Núñez, Obdulia Serantes y Rosa Ana Chapela. Y por supuesto, el padrino de la segunda edición de la Copa Ribadumia, por favor, un fortísimo aplauso a Eduardo Valcárcel. Comenzamos con la entrega de trofeos. Los equipos clasificados entre la quinta y la octava posición en la segunda Copa Ribadumia Clave Viajes son: octavo equipo clasificado, entrega las medallas conjuntamente con Celestino Chávez y don Antonio Domínguez, directivos del Club Deportivo Ribadumia, al equipo Escuela Deportiva Marinillor. Al séptimo equipo clasificado, entrega las medallas don Javier Espada, representante de Delta Motor y Galmotor, al equipo Club Deportivo Parque Sol.
con Santiago Roma al equipo selección o Camino Galeo. Al quinto equipo clasificado que entrega las medallas, el diputado del Parlamento, don Diego Gago Jugarín, al equipo Real Cruz Celta de Vigo. Entregan los trofeos Grupo, Mejor Anfitrión, Trofeo Banco Santander. Entrega el trofeo don Avelino Carballo, director de la zona de Pontevedra del Banco Santander, al equipo, espero que os oiga más que nunca, al equipo Club Deportivo Covadonga.
Entrega el trofeo don Félix Pérez-Sar, vicepresidente del Club Deportivo de Coruña, al entrenador del Athletic Club Óscar Alcorta Martínez. Continuamos con el máximo goleador. Entrega el trofeo doña Mariluz López, responsable de compras do Aguas do Paraño, al jugador del Athletic Club con 7 goles, Márquez Gómez de Losba. Continuamos con el mejor portero del torneo. Entrega el premio don Francisco Torres, director de la Copa de Coruña, al mejor portero. Iker Río Lourido, de la selección del Camino Galego. Continuamos, señoras y señores, con el mejor jugador del torneo. Va a entregar el trofeo don Héctor Macías, regidor de Deportes, Ayuntamiento Jesús María, Estado Aguascalientes de México, al jugador del Real Club Celta de Vigo, Jacobo García Fernández. Continuamos con el mejor equipo ideal. Entregan los diplomas doña Monserrat Núñez, doña Julia Serantes y doña Rosa Ana Chapela, directivas del Club Deportivo Ribadumia. Y el 8 de oro de este torneo, fútbol 8, Benjamín Sompara. Iker Ríos Lourido, de selección con Camino Galego. Jacobo García Fernández, del Real Club Celta de Vigo. Nakao del Suizo, del Club de Fútbol Oldam. Alejandro López Chamorro, del Real Betis. Marcos Gallego Jiménez, del Real Betis. Gabriel Indile, del Rayo Vallecano. Y Márquez Gómez de Losba, del Athletic Club. Y por último, Leonardo López, del Rayo
los equipos mejor clasificados. Al subcampeón de fase de consolación Copa Clave Viajes entrega el trofeo don Gerardo Gutiérrez, presidente del Comité de Deportes del Estado de Aguascalientes de México, al equipo Baracaldo Club de Fútbol. Continuamos. Entrega el trofeo don Carlos Noya, representante de Clave Viajes, y Blas Jarlín, director deportivo de la Escuela Federación de Fútbol Isla Maldivas, al campeón de fase de consolación Copa Clave Viajes, al equipo Club Deportivo Covadonga.
con el subcampeón de la primera edición de la Copa Rivadumia Clave Viajes, entrega el trofeo don José Antonio Serantes Pombo, presidente del Club Deportivo Rivadumia, al equipo Rayo Vallecano. De la entrega al trofeo del campeón, quiero reclamar toda la presencia de todos los colaboradores del Club Deportivo Rivadumia y directivos, por favor que se dirijan todos al centro del campo, porque los equipos Athletic Club y Real Betis quieren reconocer el trabajo de la organización haciendo entrega de unos regalos que recogen el director de la Copa Rivadumia y el presidente del Club Deportivo Rivadumia en nombre de todas las personas que trabajan y hacen posible este evento. Por todo ello y para ellos, muchísimas gracias por todo, señores. Un fortísimo aplauso para la organización. Alcalde del Concejo de Rivadumia, y don Eduardo Valcárcel, padrino de la segunda edición de la Copa Rivadumia, el trofeo al campeón de la segunda edición de la Copa Rivadumia Clave Viajes al equipo Real Betis Balompié.
Antes de retirarse, todos los equipos, por favor, quiero que se pongan todos los equipos en el medio de campo junto a la organización del torneo para una foto de familia todos juntos.